Estamos de regreso y vamos a hablar de la denuncia que presentó el Centro Mexicano de Derecho Ambiental ante la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente por el desmonte de vegetación en el predio ubicado en Dos Bocas, Tabasco, en el cual pretende construirse una refinería. El domingo pasado, el presidente López Obrador colocó la primera piedra para la construcción de dicha refinería y el próximo domingo dará a conocer su proyecto para la construcción de otro tema que también tiene afectaciones ambientales, que es el Tren Maya. El problema es que ninguno de estos dos proyectos existe un estudio de impacto ambiental como lo prevé la ley. ¿Qué decir de este asunto, del tema de la refinería y el tema ambiental? Para analizar este asunto se encuentra con nosotros Gustavo Alanís Ortega, él es director del SEMDA. Gustavo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Qué gusto estar aquí contigo y con todo. Oye, pues se aventaron a hacer la obra, ¿no? Y empecemos por la obra. ¿De qué obra estamos hablando aquí? ¿Es una refinería? Estamos hablando de una refinería, sí, que por el tipo de obra de la que estamos hablando, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente obliga a través del cual la Secretaría de Medio Ambiente tiene que evaluar la viabilidad ambiental del proyecto y si decide que el proyecto puede ir adelante, le puede imponer una serie de condicionantes para poder reducir, mitigar los impactos ambientales. O sea, ¿esto se tiene que hacer antes de qué? ¿Antes de que empiece la obra? Antes de que pongas la primera piedra, ¿no? Ok. Y entonces, justamente lo que detectamos en un caso como estos es que no existía ese sometimiento del manifiesto de impacto ambiental para ser evaluado por la Autoridad Ambiental Federal. Déjame hacerte una pregunta. ¿Ese estudio de impacto ambiental sí se tuvo para el caso de la construcción del aeropuerto en Texcoco? Sí, sí se tuvo. O sea, el gobierno de Peña Nieto sí hizo ese estudio. Sí. Y antes de empezar a construir, dijeron... Te lo comento porque evidentemente uno de los argumentos que utilizaron para echar para atrás el aeropuerto de Texcoco fue que había un problema ambiental, pero sí tenían el permiso ambiental, digamos, vamos a ponerlo así. Tenían un resolutivo favorable en materia de impacto ambiental y se le impusieron alrededor de 20 condicionantes para cumplir antes, durante y al final del ciclo del proyecto. En Texcoco. En Texcoco. Ahora, acá anuncia López Obrador y ya pones la primera piedra y ya hay obras, ahorita vamos a ver, sin que exista este permiso. Exactamente. Y aquí el tema, Leo, yo creo que hay que dividirlo en dos partes. Correcto. La primera tiene que ver con que si estamos o no de acuerdo en que vayamos a construir este tipo de infraestructura cuando a nivel internacional estamos transitando ya hacia las energías renovables. Es decir, la apuesta que está haciendo el gobierno del presidente López Obrador es apostarle a los combustibles fósiles, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el gas, con el petróleo y con el carbón. Digo, ahí doy un dato, el otro día leía que, por ejemplo, en España ya pusieron una fecha límite para quitar todos los coches de combustión interna para que sean eléctricos. Sí, la tendencia va hacia eso. Sí. Y no solo por lo que estábamos comentando, sino además porque hay acuerdos internacionales. Está el acuerdo de las Naciones Unidas sobre cambio climático, está el acuerdo de París, ¿no? Donde México hizo compromisos importantes para reducir emisiones al 2020 en 30% y al 2050 en 50%. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a lograr reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero cuando vamos a seguir produciendo emisiones de CO2, ¿no? Y que contribuyen con el calentamiento global y con el cambio climático? Entonces ese es un primer problema de esta refinería, que es lo que nos está diciendo, es una apuesta a seguir pues produciendo combustibles de origen fósil que contaminan, que calientan el medio ambiente. Exacto. En un contexto donde México tiene ya firmados tratados comprometiéndose a lo contrario. Exacto, y que además, vale la pena agregar, dañan la salud y la calidad de vida de las personas. Ok. Entonces, ese es un primer elemento. Ese es un primer elemento, pero bueno, el gobierno puede apostarle y está en su derecho y ganó los votos y ni modo, ahí sí no está cometiendo ninguna ilegalidad. Concuerdo, plenamente. Ok, ahora la segunda. El segundo tema tiene que ver con esto que tenemos aquí, ¿no? Y que es que para efectos de que estos proyectos vayan adelante, concretamente el tema de la refinería, necesitas un estudio específico en materia de impacto ambiental, justamente para valorar cuáles son esos impactos ambientales y si
eso se pueden reducir, mitigar, atender para poder hacer el proyecto. Que eso está bien, ¿no, Claro, Gustavo? y es por ley. Finalmente, para cualquier obra, supongo, ¿no? Es por ley, porque ¿Es para cualquier obra pública o también privada? para obras públicas y privadas. El artículo 28 Sí. de la Ley General del Equilibrio Ecológico es el que habla de la evaluación del impacto ambiental y de las obras y actividades que se tienen que someter al procedimiento. Pero no solo es la ley, sino también el reglamento de la ley en materia de impacto ambiental. O sea, si un privado, por ejemplo, quiere construir, y te pongo casos que conozco, un hotel en la Riviera Maya, necesita ese permiso. Sí, por supuesto. Si no, no puede Si empezar. tú quieres hacer un aeropuerto, Sí. una carretera, ¿no? Sí. Obras que tienen que ver con gasoductos, poliductos, carboductos. Pero también privadas, etcétera. Sí, públicas y privadas. Y no puedes comenzar sin ese permiso. No puedes comenzar porque el artículo 28 de la ley lo que dice es que es previo a el inicio, ¿no? Y si empiezan, ¿qué pasa? Hay una razón de eso, Leo. Y Claro, la razón claro. de que sea antes es que el instrumento es preventivo, ¿no? Lo que busca es disminuir, reducir al máximo los impactos ambientales. Entonces, lo que tenemos aquí es que no se sometió un manifiesto de impacto ambiental al procedimiento de evaluación por parte de la Semarnat. No se presentó. No. Ahora, es importante resaltar, ¿Quién debía de haber esto? ¿Es Pemex? en Petróleos este caso? Mexicanos, pues sí, porque ellos son los dueños del terreno, ¿no? Sin Ok. embargo, en las investigaciones que tenemos al día de hoy, Petróleos Mexicanos no tiene ninguna responsabilidad, es un particular, ¿no? ¿Cómo? Sí. ¿Qué? De acuerdo con la información. O sea, el dueño del predio. A ver, para entender, Dos Bocas, Tabasco, yo lo conocí, es un puerto donde transportan petróleo. Ahí es donde van a hacer, es en el municipio de Paraíso, en Tabasco. Sí. Y ahí hay un terreno. Ahí ¿Ese hay un terreno no es de Pemex? Que es de Pemex, Ah, pero nadie se está responsabilizando de haber autorizado que se hiciera el desmonte. Ya hicieron el desmonte. Ya hicieron el desmonte, aquí lo podemos apreciar. A ver, ¿por qué no vamos viendo esto? El desmonte quiere decir que ya... A ver, bueno, explica qué es el desmonte. Ya limpiaron. Ya limpiaron de la ya- vegetación. Ya removieron la vegetación natural que Sí. se encontraba en el sitio. A ver, danos unas... Aquí lo podemos ver sí. en esta fotografía. A ver si nos pueden poner... Aquí está ya la foto del terreno desmontado, ¿no? Aquí, ahí si nos las pueden poner. ¿Esto es como se veía antes? Exactamente. A ver, mira, déjame primero poner. Así era el terreno. Si nos los pueden volver a poner, por favor, Iván. Mira, así está el terreno con la vegetación. Exactamente. ¿No? Y luego viene ya después del desmonte. Quiere decir que quitaron, pues quiero pensar, varias hectáreas de vegetación. 230.20 hectáreas. De vegetación. Sí. Sin tener permiso. Sin tener permiso. Aquí podemos mostrarle a nuestros amigos del auditorio A otra ver. foto de cómo estaba originalmente A ver, ahí está. y A ver, y ahora, esta foto de cómo está. y ahora, ¿no? Ahora, esto lo que tú nos estás diciendo, esto es un terreno de Pemex, supuestamente, Sí. y Pemex debió de haber presentado este permiso para poder comenzar con esa obra. Exactamente. Y lo que tú nos estás diciendo es que no existe tal permiso. No existe la autorización en materia de impacto ambiental y también debieron tener un permiso para el cambio de suelo en materia forestal. Ninguno de los dos los tienen. ¿Por qué puedo afirmar eso con certeza? Sí. Por varias razones, pero la más importante, y que es la que quisiera compartir con el auditorio, es que tengo aquí en mi poder las actuaciones de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente. Estas actuaciones nos las notificaron el viernes pasado, ¿no? Y básicamente lo que están diciendo aquí es que ya visitaron el predio, ya inspeccionaron, solicitaron las autorizaciones de impacto ambiental y no las mostraron, ¿no? Entonces, Esta es la agencia encargada, que se hizo, por cierto, con la reforma energética, creo, ¿no? exactamente, es derivado de la... Sí, es una agencia exprofeso para el sector hidrocarburos, Para cuidar el medio ambiente. es ambiente, seguridad, ¿no? Exacto. Energía. Así es. Entonces, la agencia ahora se encarga de dar permisos, autorizaciones en materia de impacto ambiental del sector hidrocarburos. Aparte del plan este que tú dices. Exactamente. ¿Y qué es lo que te... Y entonces es interesante, Leo, porque nos dicen varias cosas. La primera es que ya se inspeccionó en dos materias, en la de impacto ambiental y en la de cambio de uso de suelo en terrenos forestales. Esto se hizo el 4 de diciembre. O sea, estamos hablando de hace unos días, ¿no? Correcto. Es algo muy reciente.
Lo hicieron porque la denuncia que se presentó justamente fue por el tema del desmonte. ¿Ustedes presentaron esa denuncia? Sí, nosotros presentamos la denuncia, sí, por destrucción de la vegetación sin contar con las autorizaciones, repito, de impacto ambiental y de cambios de suelo en materia forestal. Las notificaciones que tenemos a la mano refieren que la empresa Sistemas Empresariales del Golfo, así lo dicen, reconoce haber removido 230.20 hectáreas a partir del 8 de diciembre. ¿No? Perdón, del 8 de septiembre. Desde el 8 de septiembre. Sí, lo cual es importantísimo para nosotros porque el gobernador Arturo Núñez había dicho que el predio estaba limpio, pelón, desde hace 40 años. Sí. Lo cual, no es con cierto. esto, se contradice completamente. O sea, el 8 de septiembre empezaron a desmontar. El 8 de septiembre, reconocido por ellos mismos, y aquí está en los documentos. ¿Te puedo hacer una pregunta quizá muy obvia? ¿Quién mandó a desmontar? Pues es lo que quisiéramos saber, ¿no? ¿Mandó Pemex? Digo, porque todavía no gobernaba López Obrador. Exactamente. Es un proyecto del nuevo gobierno, sí, pero que empezó en el gobierno pasado. Anterior, exactamente, ¿no? Entonces, es importante mencionarlo porque en el acta de inspección, que reitero aquí está a la mano y que la comparto contigo y con el auditorio, varias cosas. En el acta se dice que hay omisiones observadas por los inspectores federales durante la diligencia. 2, se desprenden presuntamente las siguientes irregularidades. 1, comenzaron actividades que requieren autorización en materia de impacto ambiental sin que se acredite que cuentan con la misma, ni con la autorización en materia de cambios de suelo en terrenos forestales. Y dice la autoridad ASEA, dice, se presume la probable vulneración a lo dispuesto por el artículo 5 de la ley, del reglamento, perdón, en materia de impacto ambiental, que dice que las refinerías se tienen que someter al procedimiento de impacto ambiental. Entonces, me parece que esto es bien importante porque de alguna manera nos está dando la razón de que en efecto no tienen los permisos, las autorizaciones ni de impacto ambiental ni de cambio de uso de suelo en terrenos forestales. Déjame hacer una breve pausa, Gustavo, y seguimos con este tema muy importante, creo, lo que nos está revelando el día de hoy. Regresamos en un momento más. Seguimos con Gustavo Alanís Ortega, él es director del CEMDA, de este Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Es una ONG, hay que decirla, ¿no? Una organización no gubernamental. Y lo que nos estás diciendo es que, a ver, para resumir, es que desde el 8 de septiembre empezó la obra de la refinería de Dos Bocas, Tabasco, sin permisos, sin el estudio de impacto ambiental. Y déjame preguntarte, si esto lo hubiera hecho un privado, ¿qué haría la autoridad? Pues tendría que clausurar, ¿no? Imponer medidas de seguridad, imponer las sanciones respectivas. Y a eso voy. Derivado de la misma inspección que hizo la autoridad, la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente, se les ordenaron ya medidas de seguridad, medidas correctivas, ¿no? Le llama la autoridad de urgente aplicación. 1, abstenerse de continuar con la limpia y con la tala del terreno. Ya no pueden seguir haciendo desmonte. 2, tienen que hacer en un plazo de 30 días naturales un estudio sobre el daño ambiental que ya se provocó, ¿no? Y además, y esto me parece que es lo más importante, les obligan a presentar la supuesta autorización que en materia de impacto ambiental tienen para el proyecto refinería, que no existe, ¿no? Pero se las están pidiendo. ¿Y por qué lo resalto? Ese permiso es de la Semarnat, digamos. En este caso es de la CEA, ¿no? De la CEA, la CEA, sí, de la agencia. Es la agencia que ahora se encarga del sector hidrocarburos. Pero resalto esto, Leo, porque el pedirles la autorización en materia de impacto ambiental para la refinería como tal es lo que no tienen. Y lo resalto porque la secretaria Nale, que es la secretaria de Energía, ha estado reiteradamente diciendo que sí tienen los permisos. ¿Y no existen? No existen. Y no entonces, los han hecho públicos. No, y yo quiero hacer una invitación respetuosa a la secretaria a que presente públicamente
las autorizaciones o la autorización que dice tener en materia de impacto ambiental. No existen, no las tiene. A ver, Gustavo, si entiendo bien, entonces aquí estamos frente a una obra que es ilegal. Exactamente. Digo, vamos a poner las cosas como son. Sí, y estás tocando... Que si esto lo hiciera un privado, llegarían con los sellos y los suspenderían y seguramente pues, le pedirían todo esto que están pidiendo. Como esto es público, pues no la suspenden. Claro, ¿no? pero lo van a tener que hacer. ¿Tú ¿no? crees que la van a suspender? Sí, te voy a decir por qué, Leo. Sí. Lo que está en juego aquí, como tú empezaste a decir hace un momento, es la legalidad. Sí. Es el Estado de Derecho en materia ambiental. Y el presidente ha dicho nada de corrupción, nada de irregularidades, Totalmente. nada de ilegalidades, Sí. nadie por encima de la ley. Entonces, creo que este es un ejemplo perfecto donde el gobierno tiene que entender que no está cumpliendo con la ley y tiene que enmendar la plana. Pero también el presidente ha dicho, me canso, ganso, que eso está listo en 3 años. No. Y Bueno. para empezar, si tú empiezas con estudios de impacto, etcétera, pues no van a empezar a... Digo, porque el desmonte es el primer paso de la refinería. Lo segundo es que van a entrar las maquinarias pesadas a empezar a construir. Pues sí, Gustavo. pero esto entonces se va a judicializar, ¿no? Sí. Y vamos a pedir la intervención del Poder Judicial, ¿no? Para que pare la obra. Por supuesto, ¿no? Y además es importante mencionar, Leo, que esto no solo tiene implicaciones administrativas, también Sí. penales. Está penado por el Código Penal Federal destruir vegetación destruir ilícitamente vegetación natural, es decir, sin tener los permisos, las autorizaciones correspondientes, que es el caso. Entonces, esto puede llegar incluso a la parte penal. Hay cárcel, hay multa, etcétera, ¿no? Híjole. Bueno, ya nos tenemos que ir, pero quiero pensar que lo mismo está pasando con el Tren Maya, ¿no? Bueno, el Tren Maya tiene una oportunidad porque ahí no han empezado nada. Exacto. Y creo que ya empezaron un poco a darse cuenta que requieren, por ejemplo, las autorizaciones de impacto ambiental, requieren las consultas indígenas. Es que ese también ahí sí, etcétera. así es. ¿No? Gustavo, pues muchas gracias. Mucho Y te gusto. seguiremos molestando para ver cómo va esto, porque pues las cosas tienen que hacer bajo la ley, mano, ni modo. Y a mí sí, pues o todos coludos o todos rabones. Yo sé de casos en el sector privado que efectivamente le cierran las obras, etcétera, por temas de impacto ambiental. Pues lo mismo tendría que pasar con la refinería de Dos Bocas, Tabasco. Esta es una prueba de fuego para ver si el Estado de Derecho realmente se va a hacer respetar en este país. Así es. Invitamos desde luego a la secretaria Rocío Nale de Energía a que presente esos permisos que supuestamente ha dicho que tienen, pero que no los ha hecho públicos. Y deberían ser públicos, ¿no? Por supuesto. No hay que... Por supuesto. Digo, no si entiendo tú te por qué metes no... a ver el registro de trámites de Semarnat y de ASEA, Sí, no hay esos ni permisos. un solo permiso. Y destacar que para la construcción del aeropuerto, donde el gobierno de López Obrador sacó el tema ambiental, sí había esos permisos y sí había ese estudio de impacto ambiental. Así es, correcto, ¿no? correcto. Y no lo están haciendo en el caso de la refinería Dos Bocas, Tabasco. Otra Así vez es. el doble rasero, Gustavo, ¿no? Así es, así es. Pues te agradezco mucho, Gracias. Gustavo. Qué Gracias gusto. y te Muchas seguiremos Encantado. buscando para que Con nos des mucho tu gusto. opinión acerca de esto y de otros proyectos, desde luego, que vengan. Encantado, Gracias. con mucho gusto. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto a las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.